Muy bien, entonces empezamos, ¿les parece? Ujú. Pues bien, hagamos una oración y así nos ponemos en las manos de Dios para esta reunión. Oremos. Padre Santo, tú nos conoces, tú nos guías, tú fundamentas nuestra vida. Sea ahora nuestra luz en todo caminar, en todo entender, para que así tu palabra dé frutos en nosotros y que nosotros podamos adherirnos a ella con fe, para que podamos recibir y conocer a tu Hijo Jesucristo y a través de él encontrarnos contigo hoy y por toda la eternidad. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, estamos avanzando en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Hemos leído hasta el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto hasta el versículo 18. Y hoy vamos a ver especialmente los versos 14 al 18. Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Tenemos
en estos versos la visión de cómo Jesús es entendido como palabra viva, como palabra creativa, creadora, como palabra que es aquella comunicación de Dios Padre con la cual el mundo toma forma, con la cual el mundo toma vida, con la cual existen las cosas. Recordemos que según el Génesis 1, Dios crea mediante la voz. Dios dice y las cosas suceden. En este sentido, Cristo es esa voz viva, creativa por la cual Dios crea. Y además, a través de Cristo, por la fe, Dios nos hace hijos e hijas suyos, muy queridos, porque en Cristo somos amados por Dios, porque toda la creación pasa por Cristo, para que así nosotros, al tener a Cristo en la vida, estemos de tal forma unidos a Él, que también nos unimos a Dios. Por eso cada vez que escuchamos la palabra, escuchamos a Cristo. Y cada vez que escuchamos a Cristo, escuchamos la voz de Dios. Cada vez que recibimos a Cristo en el sacramento, recibimos a Cristo mismo vivo para nosotros. Para que así nosotros estemos con Dios. Y que esa unión con Dios nos haga sentir verdaderamente humanos, verdaderamente amados, verdaderamente plenos. Porque de eso se trata la vida. No de que nuestros sufrimientos, dolores, no que nuestros fracasos nos definan, sino nuestra experiencia con Dios, con la cual nos ponemos de pie de cada dolor, de cada fracaso, de cada frustración. Y con la confianza puesta en Dios, seguimos hacia adelante, remando hacia la otra orilla. Porque el cristiano puede estar en una verdadera tormenta, remando apenas en su barca. Pero el cristiano siempre está mirando la otra orilla, porque sabe que tiene a dónde llegar. Puede morir en esa barca, pero sabe a dónde llegar, porque siempre llegamos a los brazos del amoroso Dios. Si logramos vivir así, si logramos adherirnos a Dios de esa forma, entonces no habrá dolor ni angustia de este mundo que pueda realmente separarnos de ese amor de Dios. Y esa es nuestra fuerza como cristianos. Eso es lo que nos hace distintos. Porque jamás estamos solos, porque jamás estamos desamparados, porque jamás estamos abandonados en el suelo, sino que siempre tenemos una orilla a donde mirar, una barca en la cual remar y una comunidad con la cual vivir. Y eso, queridas mías, es un verdadero regalo de Dios por el cual debemos agradecer todos los días. En ese sentido, ahora Cristo, la palabra, en el versículo 14 nos dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si alguna de las presentes logra comprender la profundidad de este verso. Esa palabra
La palabra que crea el mundo, la palabra que es la voz de Dios, la palabra que es vida misma, que es Dios, se hace carne, toma carne, cuerpo humano, y habita entre nosotros. O sea, ese Dios creador de todo y sostenedor de todo, fundamento de todo, de pronto viene a vivir con nosotros. Es algo tan revolucionario que hasta no tiene sentido. No tiene sentido. Es literalmente la locura de Dios. ¿Qué viene a ser Dios, el creador del universo, con estas criaturas infieles, rebeldes, que están constantemente en búsquedas sin sentido, en luchas y peleas entre ellos? ¿Qué viene a ser Dios aquí entre nosotros? Habita entre nosotros. Ojo, no es como esta idea de los salvadores marcianos, ¿no? Que viene alguien, instaura una especie de nueva dictadura al estilo cual sea, y luego se va. Sino que Jesús habita, tiene su vida con nosotros. Claro, nosotros siempre estamos pensando en esos 3 años que tuvo de ministerio, pero tuvo toda su vida para conocer, para vivir, para sufrir, para llorar, para reír, para comer, para hacer todas las cosas que hacemos los seres humanos. Porque la palabra de Dios se hace carne para conocer la experiencia humana en todos sus sentidos. Y eso, queridas mías, al menos como yo lo entiendo, es el más hermoso regalo de Dios para la comprensión de nuestra fe. Porque gracias a que Cristo, el Hijo de Dios, se hace carne, podemos estar totalmente seguros que Dios nos entiende, que Dios nos conoce, que Dios sabe. Esto no es como comparar el rico con el pobre, en donde el rico que nació en cuna de oro, por ejemplo, nunca ha conocido la pobreza, entonces no puede hablar de ella. No, acá Dios conoce la fragilidad humana. Dios conoce las penurias, las luchas, las dudas, los dolores, las alegrías, las esperanzas humanas. Conoce la vida y conoce la muerte. Y es allí, en el conocimiento de Dios, en la experiencia de Dios como ser humano, en donde nosotros lo abrazamos y lo abrazamos con tanta fuerza que nos hacemos uno con Él. Y ahí vivimos. Ahí confiamos. Ahí podemos tener la esperanza puesta en la otra orilla. Porque sabemos que Dios nos entiende. ¿Acaso no se acuerdan en su época de adolescencia? Espero que se haya quitado eso ya. En donde uno pensaba que nadie lo entendía. Y después llegamos a la casa diciendo que el pololo o la polola es el único que me entiende, la única que me entiende. Y los papás pobrecitos tienen que estar mirando con esa cara de pobre, no sabe nada de la vida. Claro, todos pasamos por eso. Qué hermoso es tener la seguridad de que Dios te entiende, que Dios te conoce, que Dios te ama por lo que eres,
por todo tu ser. Y no necesitas ser perfecta. Y lo hace porque Dios conoce la humanidad. Entonces, acá se hace el milagro. Porque cuando hablamos de Dios, usualmente nos vamos al cielo. Y tenemos que imaginarnos a este Dios en tronos, Dios todopoderoso, con la barba blanca, siempre algo potente, portentoso, inimaginable, inalcanzable. Y ahora Dios se hace alcanzable a mi propia mano. Así es la locura amorosa de Dios, que baja desde las alturas celestiales infinitas hacia la finitud y fragilidad humana. Eso, queridas mías, es lo que debe hacernos sentir amados cada día. Así Dios nos ama, porque esto es por amor, no es por merecimiento, no es porque somos lindos, sino por puro y libre amor. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en el cual creemos. No es un mito, no es un ídolo, no es una moda, es el Dios que vino presencialmente al mundo para abrazarnos, para vivir con nosotros y morir con nosotros. Porque Dios hizo todo lo contrario de lo que haría cualquier Dios de otras épocas o creencias antiguas, o los antropomorfismos comunes que vemos en las religiones, especialmente antiguas, ¿no? Donde Dios toma formas humanas, como los dioses griegos, etc. Dios hace todo lo contrario, y eso es lo que a mí me hace pensar en que todo esto es verdad. No puede ser que un ser humano simple y pecador como yo haya podido inventar a este Dios tan distinto a los dioses que comúnmente hemos tenido a lo largo de la historia de nuestras civilizaciones. Dios no elige a un pueblo poderoso, no se va a Roma, no se va a Egipto, no se va a Babilonia, no, se va a un pueblo inexistente, a un pueblo que no existe, y lo forma como es el pueblo de Israel. Dios no viene a sentarse sobre tronos ni a dominar naciones, viene a servir y amar. Dios no viene a realizar una dictadura teocrática al mundo, ni a buscar esclavos, sino hijos e hijas que sirven en libertad y como respuesta a su amor, no por obligación ni por miedo al infierno. Dios no se salva a sí mismo de la cruz, ni de la injusticia y dolor humano, sino que prefiere vivirlo para que todos nosotros sepamos lo que significa esa obra de Dios y así la vivamos con Él. Es el antidios desde la perspectiva humana. La locura de la cruz, decía el apóstol Pablo, porque es literalmente una locura que Dios en Cristo haya muerto en esa cruz. Claro, gracias a Dios lo hizo, porque desde ahí que también abre las puertas de la resurrección para nosotros. Ven cómo esto cierra de manera maravillosa. Todo es por nosotros. Y así todo,
Dios nos deja libres. Es increíble. Es una locura. ¿Cuánto aguantamos nosotros mismos sin decirle a alguien ni recordarle todo lo que hemos hecho por ellos? Cuando vemos que no reaccionan, cuando no hacen las cosas, cuando se portan mal, uno como padre, ¿no es cierto?, también hace eso con los hijos. ¿Cuántas veces, no, al tiro, pum, le hacemos todo el recuerdo que lo tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Claro, yo te di esto, te di la vida, te doy de comer, te doy esto, y tú nada, puro reclamo, puro esto, nada. Así que ahora tú haces lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Listo, se acabó la conversación. Así somos, ¿o no? Ya, algunos más simpáticos que otros, pero más o menos. Marina se hace la buena, está bien. Se entiende la idea. Yo tampoco soy así en todo caso. Soy mucho más simpático. Dios nos da libertad. Nos da libertad. Es tan loco esto que las iglesias en general siempre buscan lo contrario. Quitarle la libertad a la gente. Cuando Dios nos hace libres. Y en general tú vas a cualquier iglesia y te están diciendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer, lo que te hace, lo que te deja de ser cristiano, y cómo te castigo, cuáles son las cosas que a Dios no le gusta, las cosas que a Dios sí le gusta. Te ponen constantemente entre dos límites, ¿no? Lo bueno, lo malo, y en casi ningún momento tú tienes derecho a decidir o a equivocarte en libertad, sino que siempre tiene que haber una culpa detrás, ¿no? Algo de que tú estás fallando. Cuando no es la intención de Dios. ¿Cuántas veces le recordó Dios a Adán y Eva, citando el Génesis, luego de que se fueran del jardín del Edén? ¿Cuántas veces Dios se los recordó y les dijo, vieron, están aquí porque ustedes se portaron mal? ¿Ah? A ver, ¿me reclaman? Reclamen, total, ustedes lo hicieron, ustedes fueron los culpables. Nunca, nunca. Porque Dios se entristece con nuestras malas decisiones, pero no nos controla. Y nosotros somos llamados a vivir en el amor porque Dios es amor y Él nos amó primero, como dice la primera carta de Juan. Y eso es lo hermoso. A pesar de que siempre estemos buscando ley, norma, el cuadradito, hacerlo bien chiquitito para que nadie se salga. Y Dios nos quiere libres. Es difícil, ¿eh? Todo esto significa, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una locura. Y estoy seguro que no lo entendemos. Porque si realmente lo entenderíamos, estaríamos volando por los aires con el corazón lleno de amor, sin que nada nos quite el sueño, porque Dios me ama. Porque esta es la prueba de que Dios nos ama. Y es una maravilla. Esta es la gloria que menciona el evangelista. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La gracia es el regalo de Dios, es el amor de Dios que es un regalo por nosotros, para nosotros. La verdad es que esto es así, que Cristo es la verdad, porque es Dios. Y Dios es nuestra verdad, sin entrar en una discusión filosófica, ¿no? La verdad, en este sentido, quiere hablarnos sobre nuestra experiencia verdadera de Dios.
y de cómo el único Dios verdadero viene a nuestro encuentro para mostrarnos su gracia, su amor, su abrazo eterno. Nosotros vemos esa gloria cada día, en cada respiro. Y Juan el Bautista prepara a las personas de su época para recibir esta gracia. Muy difícil. Por eso dice Juan, da testimonio de él al declarar: existía antes que yo. Después vamos a escuchar el testimonio completo de Juan. Pero en este sentido, Juan lo que hace es preparar a personas educadas en la ley, en la meritocracia, educados en las obras, para que aprendan a vivir por la fe y no por las obras consumadas. Es decir, con el checklist, ¿no? Si cumplo, soy de Dios. Si no cumplo, no soy de Dios. Listo. La vida era más fácil en ese entonces, porque era mucho más fácil emitir un juicio en base a las obras. Es como las notas de las pruebas, ¿no? Te sacaste un 2, perfecto, no aprendiste nada. Te sacaste un 7, oh sí, lo sabes todo. Es totalmente subjetivo, pero la nota es objetiva. Da lo mismo, quizás te sacaste el 7 por pura suerte, o porque, como lo hacía yo, copiaba todo para sacarme un 7. No me enorgullezco, pero me costaba mucho aprender y me costaba menos copiar. Pero en el colegio, en la universidad, jamás. Jamás. Lo lamento, madre. Sobrevivencia, eso. El problema es que el Señor Dios me dio una muy buena vista, entonces veo todo. Y también me dio un buen oído y escucho todo. Entonces es difícil. Me consta. Sí, sí, lo lamento. Oído absoluto. Oído absoluto. Juan viene a preparar a personas como nosotros, egocéntricos, faltos de crítica, seguros de su fe, para que empecemos a confiar en Dios y no controlarlo. Porque las obras nos dan eso. Si es cosa de ver la historia de las tradiciones religiosas, y no existe tradición alguna que no tienda a ejercer ese control, especialmente en Occidente. En Oriente son un poco más sanos con sus tradiciones religiosas. Nosotros siempre le ponemos un control. Las indulgencias, por ejemplo, ya que estamos en el mes de la Reforma, ¿no? Las famosas indulgencias que Lutero rechazaba son una consecuencia de las necesidades de la gente. Claro, uno se imagina que de pronto apareció el Papa malo que dijo, oh, sí, voy a engañar a todo el mundo para construir una iglesia nueva, San Pedro, que va a ser la iglesia que va a restaurar el cristianismo. Y ese hombre malo, entonces, va a dejar la embarrada y le va a cobrar plata por el perdón de sus pecados a todo el mundo. Pero eso es de película, eso no es así. Las indulgencias fueron creciendo dentro de la espiritualidad de las personas. Claro, partieron con el hecho de participar en la iglesia. Cuando las personas hacían peregrinaciones, mucho antes del siglo XVI, se consideraba que esas peregrinaciones también eran indulgencias y que a Dios le gustaba que tú fueras a Santiago de Compostela o incluso que tú fueras a las cruzadas a luchar por Cristo y matar musulmanes. Eso era considerado como una indulgencia para ti y toda tu familia. Por eso muchos iban a las cruzadas, porque pensaban que Dios realmente quería eso y lo escuchaban de la predicación de sus sacerdotes.
Luego, a algún iluminado se le ocurrió, oye, pero para los que no pueden caminar, ¿qué tal si pueden pagar? Perfecto, que paguen. Y de pronto aparece un papelito que está escrito por el nuncio papal, con el sello del Papa, que dice que si tú pones tantas monedas, el Papa te asegura que el alma de tus seres queridos que ya no están, se van ciertamente al cielo. Y pensémoslo bien. ¿A quién no le gustaría tener esa seguridad? ¿A quién no le gustaría tener un papelito antiguo de la mayor autoridad del universo, que era el Papa en ese tiempo, que diga que mi abuelito está en el cielo? Igual es tentador. Y ahí está nuestro pecado, pues, chicas. Porque le creemos más a ese papel hecho por otro ser humano, por muy enviado de Dios que pueda ser el Papa, en vez de confiar en Dios. En vez de confiar absolutamente en el amor de Dios. Y nos maltratamos, nos golpeamos, pensando en si nuestros seres queridos que han partido merecen o no merecen el cielo, si están o no están con Dios. Pensamos en sus pecados, en sus errores, y empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y ahí la embarramos. Y después viene cualquier tarado que nos dice algo y le pagamos y le creemos, en vez de creerle a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos promete por la voz de Cristo, por la voz creativa del universo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué quiero más? ¿Por qué no puedo confiar y entregarme a la promesa de Dios y simplemente creerla porque es de Dios? Porque Dios en Cristo es gracia y verdad. ¿Por qué se me olvida la parte de la verdad? ¿Por qué se me olvida la parte de la gracia? ¿Por qué tengo que buscarle mentira, duda? Tengo que buscarle meritocracia a la salvación propia y la del resto. Y no podemos simplemente confiar en Dios. Cuando es tan hermoso poder caminar. Sí, caminar con nuestros seres queridos que ya no están, desde la fe. Eso es un regalo. Es un verdadero regalo que Dios nos da. El de tener la certeza que mi hermano no está solo muerto. No. Está en la esperanza de la resurrección. Y yo estoy en la misma esperanza que él. Y estamos unidos en una fe dada por Dios para que ambos nos reunamos en esa esperanza cuando Dios quiera. Pero en esa esperanza estamos unidos en la maravillosa comunión de los santos. Y no puedo permitir que nadie me quite esa esperanza. Porque esa esperanza me la da Dios por gracia y verdad. Es una promesa de Dios
Y por esa promesa yo debo vivir confiando en que lo que Dios dice es verdad. Porque eso es lo que alimenta mi vida, alimenta mi fe y me ayuda a levantarme cada día. ¿Qué hace el ser humano? Empieza a ponerle dudas a todas estas cosas. Empezamos a preguntarnos, claro, pero es que depende de cómo murió. Si le falta algún pedazo en el cuerpo, si hizo algo malo. ¿Para qué? ¿Para qué pensamos en eso? ¿Por qué ponemos condiciones a donde Dios no las pone? ¿Por qué la iglesia, por ejemplo, antes, hasta hace poco tiempo atrás, no hacía funerales de personas que cometían suicidio? Son cosas que no logramos comprender como seres humanos y que son un pésimo entendimiento del amor de Dios. Nosotros debemos estar seguros de que ese amor de Dios es real, que es totalmente real y que es de gracia y de verdad. Y que no importa cuándo, cómo, ni dónde nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestras parejas hayan muerto. Lo importante es que estamos unidos en la muerte y en la vida a la comunión con Dios. Y esa es la comunión de los santos que repetimos una y otra vez cada vez que decimos el credo. Y en esa comunión estamos unidos. Cada uno de nosotros, con todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, y también ustedes que han perdido personas importantes en su vida. Ese es Dios para nosotros. Creamos, confiemos. No pongamos dudas. Ya tenemos suficientes dudas con nuestras propias cosas en el mundo. No pongamos dudas a la voz de Dios. Eso es lo que quiere decir el evangelista cuando en el versículo 16 dice, de su plenitud, la plenitud de la palabra viva en Cristo. Todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido todo. Para que el abrazo con Dios sea real. Para que sea eterno. Para que sea sincero. Para que sea libre. Para que sea lleno de amor y no de condiciones. Porque la ley, esa ley que a nosotros tanto nos gusta, de las exigencias, de los castigos, del cuadradito cada vez más chico en donde todos somos iguales, ¿no es cierto? La ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y nosotros, queridas mías, somos cristianos que siguen a Cristo Jesús en gracia y verdad. No a Moisés. Porque gracias a Cristo Jesús, nosotros podemos conocer a Dios. Porque tal como dice el versículo 18, el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios.
y está en el seno del Padre. Ese Hijo único, Jesucristo, palabra viva, creativa y creadora, es aquel que nos presenta a Dios, por el cual conocemos, por el cual experimentamos, por el cual gozamos a Dios. Y es quien nos guía por los caminos de confianza para que ninguno de nosotros se pierda y que ningún dolor nos haga alejarnos de este Dios de gracia, sino más bien nos acerque cada vez más. Es tan bueno que cuesta agarrarse, ¿no? Nuestra mente automáticamente nos dice que ya, pero ¿a dónde está? Pero ¿cómo lo sé? Ya, pero siempre. Y Dios nos dice, cree, confía. Así es. Entrégate. Entrégate tú y entrega a tus seres queridos. Entrega todo lo que tienes. Entrega todo. Y vive. Vive de verdad. Vive conmigo. Vivamos juntos. Y que nada ni nadie te quite eso. Esto no significa dejar de sufrir. Todos sufrimos y siempre vamos a extrañar a las personas que ya no están. O incluso nos va a costar perdonarnos de más de algún fracaso. Pero todo eso lo vivimos con Dios. Y esa es nuestra tarea como cristianos, vivir con Dios. Porque el mundo nos aleja de Dios y nos hace dudar de la palabra creativa, de la palabra de vida, de la palabra que habitó entre nosotros, para empezar a creer en palabras nuestras, que son más bien dudas nuestras, que nos alejan de las certezas, de la confianza en Dios. Por eso Lutero una y otra vez sostenía que nosotros como cristianos debemos creer en la palabra, porque si no, le hacemos llamar a Dios un mentiroso, como si lo que Dios promete no sirve, como si lo que Dios promete no basta. Y eso entonces significa que no creemos, porque ninguno de nosotros cree en un Dios penca, en un Dios chanta, en un Dios de juguete, ¿o sí? Pero a veces parece que sí, porque no creemos en sus promesas. Es tan contraproducente, tan paradójico. Creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y de pronto, cuando lo necesitamos, este Dios se transforma en un Dios de juguete, en un Dios de amuletos, en un Dios de moda. Cuando digo creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna.
¿No me estoy uniendo a ese Dios todopoderoso, creativo y amoroso? ¿Para confiar en ese Dios y en sus promesas? ¿O solo lo digo porque hay un montón de tipos diciéndolo conmigo en la iglesia? Debemos creer. En griego, la palabra sobre creer y la fe es pistis. Y en ese sentido, esta palabra siempre está mucho más cerca en el sentido de confiar que en el de creer. Y por eso yo siempre repito esta diferencia, que creer uno puede creer en cualquier cosa, pero confiar no. Y nosotros, más que invitados a creer en Dios, somos llamados a confiar en Dios, confiar nuestra vida, confiar en sus palabras, confiar en su promesa, confiar en su amor, confiar en su vida eterna, confiar en su resurrección, confiar en su abrazo eterno, confiar en su comunión, confiar la vida al buen Dios, porque es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien envió a su Hijo único para salvarnos a nosotros de una vida sin sentido, de una vida de muerte, de una vida sin esperanza, y que nos da su Espíritu Santo para que desde adentro nos llame continuamente hacia el seguimiento, hacia el discipulado, hacia una fe viva. Pase lo que pase, estemos donde estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios Todopoderoso está con nosotros. Y esa es la verdad. Y es pura gracia y amor. Y porque Dios lo dice, es verdad. Y se los pongo en un diploma si quieren. Firmado con el sello de la iglesia, con lacre, para que así lo crean. Nos falta el que después lo pide, ¿eh? Pues aquí está, pues. Extraordinario. Aquí está firmado. No necesitamos diplomas, aquí está firmado por Dios. No significa que Dios lo haya escrito, pero aquí está el mensaje de Dios. No necesitamos diplomas. Aquí está la gracia y la verdad que venimos todos a buscar. Y con esa gracia y verdad vivimos para que todo aquello que hay en este mundo que nos chupa, que nos absorbe, que nos quita las ganas de vivir, podamos dejarlo por el yugo liviano de Cristo Jesús y así vivir en libertad, haciéndonos cargo de nuestras vidas desde el amor, la confianza y la fuerza puesta en Dios. Esto es lo que yo entiendo de gracia sobre gracia que hemos recibido. Y la vivo con todo. Y ruego a Dios que ustedes también lo vivan. No se trata de un momento místico,
Se trata de confiar. Confiar no en que todo va a ser como queremos, sino confiar en que pase lo que pase, estemos donde estemos, estamos con Dios. Y cada vez que estamos con Dios, estamos abrazados de Él. Y ahí lloramos, ahí sufrimos, ahí peleamos, abrazados de Dios. No lejos tirando piedras, bien cerquita de Dios. Y Él nos escucha. Y aquí nos habla en su palabra. Para que cuando se nos olviden sus promesas, las podamos recordar para siempre. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero no es fácil. No, porque la vida nos pone a prueba estas cosas, ¿no? Y por eso, cuando más sufrimos, más tenemos que predicar. Exacto, sí. Es todo lo contrario a lo que la gente piensa, ¿no? No voy a la iglesia porque estoy triste, no, todo lo contrario. Tienes que predicar. Correcto. Entonces, para que en ese momento de mayor tristeza, tú te pongas en las manos de Dios. Y ahí Dios obra. Y no se trata de hacer maravillas, sino de dar testimonio. Uh-huh. Porque de otra forma, tu mente te va a llevar a dudar, a buscar culpables, a buscar razones a cosas que no las tienen. Por eso al menos yo elijo en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, hablar de Dios todo el día. Para que así yo también lo recuerde. No vaya a ser que mi mente humana me engañe y me haga pensar cosas que lo único que hacen es alejarme de la confianza en Dios. Esa es la razón por la cual cuando murió mi hermano yo me hice cargo de todos los cultos y no permití que nadie se acercara al púlpito. No porque fuera un dictador, que lo soy, en el púlpito, sino porque era el momento en donde yo tenía que hablar de la esperanza en Dios. El momento de dolor, desgarrador, es donde hay que hablar de la esperanza en Dios, y no queda otra. Y eso lo tenemos que hacer siempre, porque si no vamos a estar hablando otra cosa. Y tenemos que entregarnos a la confianza en Dios. De modo que nada de lo que nos pase en este mundo nos aleje de esa confianza. Y claro, uno llora, sufre, pero con Dios. Y eso hace que la vida en blanco y negro empiece a tomar unos colores maravillosos. Incluso cuando el resto me dice que no. Dios me dice y me muestra lo contrario.
Y aunque te salga mal, no importa. Estamos en las manos de Dios y tenemos que confiar en sus palabras. El dolor sigue doliendo. No es un autoengaño, no es una droga. Es una entrega para que el dolor se viva acompañado. Y además, con esperanza en la otra orilla. Aunque todo se vea tormentoso, aunque la barca se llene de agua y sienta que estoy ahogado, como creyente, como cristiano, sigo pensando en la otra orilla. Y que así sea en sus propias experiencias de fe. Amén. Maravilloso. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Nos damos Al menos permiso. hay que hacerlo. Con la ayuda de Dios todo se puede. Correcto. Así es, Berta. Así es. ¿Y qué hacemos cuando la cabeza nos dice que no se puede? Callar. Llamarnos al orden, porque nosotros mandamos la cabeza, no la cabeza a nosotros. Un buen palo en la cabeza, dices tú. Nosotros mandamos la cabeza. Así es. Y cuando la cabeza se pone olvidadiza, retomamos nuestra confianza en Dios con su palabra, con sus promesas, y no las promesas vanas del mundo o de nuestra cabeza. Y ojo que esto no es una carrera, ¿eh? Acá no se trata de quién confía más y quién confía menos. Ni que yo veo que el otro tiene más fe que yo y todas estas tonteras, no tiene nada que ver. Se trata de vivir con Dios. Y habrá momentos en donde lo siento más y habrá momentos en donde lo siento menos. Pero sé que está, y eso es lo importante. Sé que está. Y eso es lo que me va a ayudar a superar todo lo que tenga que superar en la vida. Aunque no lo sienta, sé que está porque es verdad. Y ese es mi punto de partida para todo lo que venga. Y si sufro, sufro con Dios. Si lloro, lloro con Dios. Si me caigo con Dios. Si peco, peco con Dios. Y si me salvo con Dios también. Y así debe ser. Y si estamos cerca de la iglesia, esto no se nos va a olvidar nunca. Por eso es tan importante estar en la iglesia, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que estemos constantemente en las manos de Dios, confiando en Él y con personitas que nos lo estén recordando. De buena manera,
No con esas tonteras de todas las cosas pasan por algo, ni de que ahora está descansando, ni que Dios te cierra una puerta y te abre una ventana. No, esas son tonteras. Aquí nos abrazamos a Dios y confiamos en Dios. Juntos. Para que juntos podamos vivir el maravilloso regalo de la comunión de los santos, vivos y muertos en Dios, para siempre. Y esa es la promesa de Dios. Nunca lo olvidemos. Y viviremos mejor. ¿Les parece? Se vive más en paz. Claro. Sí. Y necesitamos de esa paz. Sí. Sí. Es muy lindo. Especialmente en los días malos. Sí. Por eso es tan importante el recuerdo. Recordar a nuestros seres queridos. Sí, Recordar siempre. las promesas de Dios. En latín recordar viene de recordare y eso tiene que ver con lo que está en el cardio, que es el corazón. Para la experiencia antigua, el recordar tiene que ver con sacar aquello que está dentro de tu corazón y traerlo a tu mente, a tu vida. Es sacar lo que hay en el corazón. Y por eso uno recuerda aquellas cosas que son importantes para uno. Y es bueno traerlas, aunque a veces nos produzcan pena. El recordar es entendernos como humanos. Y el recordar las promesas de Dios es entendernos como humanos amados. Y así vivimos los cristianos.